Mucho antes de nacer ya asumimos que recibiremos una impronta a nivel celular, biológica y mental. El ser humano en la mayoría de ocasiones no es conocedor de esto y nace dormido a la conciencia. Bloqueos energéticos, situaciones repetitivas, caracteres difíciles e incluso patologías específicas pueden definir a una persona en su camino vital. El despertar a la luz de la conciencia en gran parte procede de su forma de abordar las experiencias que se les presentan o incluso a un compromiso transgeneracional para poner luz en el sistema. Para hacernos entender mejor toda esta información tan profunda, hoy en el programa Ámame por favor recibo a Maite Benítez, locutora de radio y televisión, conferencista y terapeuta holística. Maite ha trabajado desde hace años con diversas técnicas como bioneuroemoción, descodificación dental y lógica global convergente, entre otras. Muy buenas, Maite. Bienvenida a Ámame, por favor. Hola Sergio, encantada de estar en tu canal. Muchas gracias, Maite. Maite, una mujer que viene a liderar la compasión en este plano como tú, ¿cuál sientes que es el principal obstáculo que tienen las personas en su vida? Bueno, yo diría que el principal obstáculo es el miedo, porque el miedo te impide madurar. Entonces resulta que nos hemos convertido en inmaduros, o más que convertirnos, nos hemos mantenido como adultos inmaduros. La inmadurez lo que hace es que te impide comprender que además de una conciencia que todos portamos, hay un inconsciente que nos porta. Cuando no se tiene la suficiente madurez de conciencia, em, ese inconsciente te va a llevar puesto y va a hacer todo en tu vida sin que tú seas realmente consciente del para qué sucede en tu vida aquello que sucede. Entonces estamos viviendo una vida que está marcada la mayoría de las veces por bastante apriete o sufrimiento o todas esas preguntas que nos hacemos de ¿y esto para qué me pasa? ¿Y esto por qué a mí? Hay algo, una fuerza, que es ese inconsciente que nos va llevando a todos. Entonces se hace muy necesario poder llegar a adquirir esa madurez, porque la madurez va a quitar, eliminar, bajar al menos la frecuencia del miedo que nos está impidiendo tomar acción en nuestras vidas y permitir que todo aquello que nos viene no sabemos ni cómo manejarlo, o sea, nos contraemos en vez de expandirnos, que es de lo que se trata. Claro. Entonces, el mayor bloqueo es ese, permanecemos dormidos en la conciencia. No somos conscientes de lo que nos opera, de lo que nos arrastra, de lo que nos impulsa. Entonces, con todo ese inconsciente está basado en la supervivencia, él se va a encargar de que todo aquello que venga te lo va a ir siempre colocando como una batalla. Hay que luchar contra. Siempre, si te das cuenta, siempre escuchamos la lucha contra. Porque el inconsciente, donde se establece la estructura de la identidad, conviene que todo lo que me rodea es un mundo hostil. Entonces tengo que protegerme de eso. Eso es para mí el mayor bloqueo, ¿sí? Lo que más frena a poder avanzar como grupo humano que somos. Maite, al hilo con lo que estás comentando, es cierto que en muchas ocasiones escuchamos habitualmente en los medios de comunicación, por ejemplo, cuando alguien tiene la desgracia, ¿no?, de contraer una enfermedad grave como el cáncer, la expresión que tú has comentado, esta persona está luchando contra el cáncer. Entonces, bueno, a mí efectivamente como a ti un poco me chirría a nivel interior porque siento que realmente no lo tenemos que abordar como un enemigo al cáncer, ¿no?, sino como un mensajero que nos viene a aportar una dotación de información para que crezcamos con ella, ¿no? ¿Cómo lo sientes tú, este mensaje que nos transmitiría la enfermedad? Pues exactamente eso que tú estás comentando, es un mensajero. Entonces, la biología va a expresar a través de las enfermedades eh, un diálogo que tenemos inconscientemente, pero que no somos capaces de ver. Entonces la biología se convierte como en una pantalla que nos va a mostrar qué está pasando y sucediendo ahí dentro. Cualquier tipo de enfermedad que venga, se contempla que está basada en un conflicto emocional, en un bloqueo emocional. Hay algo que la biología está pretendiendo comunicarte, ese es el mensaje, de que
hazte mirar qué es lo que hay en tu mental que está dirigiéndome y yo ya no puedo sostener esto. Claro, Entonces la enfermedad se convierte en una aliada, no en algo contra lo que luchar. Es que es un cambio de paradigma total. Entonces comprender dónde está el bloqueo emocional va a conseguir que junto con la medicina pertinente el resultado sea óptimo, mucho más rápido y por supuesto menos sufrido, que no claro. es poco. Pues sí, totalmente de acuerdo. El momento que estamos viviendo actualmente, Maite, con este confinamiento, ¿no? En el que estamos todos, ¿de qué forma está incidiendo en el despertar de la conciencia? Pues es una oportunidad, fíjate, con todo el apriete que estamos todos transitando, esto se convierte en una oportunidad extraordinaria, una oportunidad donde se nos están quitando todo lo exterior que nos tenía totalmente entretenidos para que fijemos la mirada en todo aquello que realmente nos está forzando ahí dentro, aquello que nunca hemos querido entrar a mirar porque escuece un poquito, ¿no? Es como aquello Claro. donde te aprieta el zapato. Y justamente cada persona durante este tránsito estará cursando en el lugar justo que la realidad lo coloca, porque lo que pretende con ello no es molestarte, no es, bueno, digamos que es una molestia, pero es la finalidad de eso es que puedas, es como cimbrearte, es como decir, date cuenta de dónde estás, entra a ver aquello que no has visto de ti. Entonces, si me molesta la relación con alguien, mira a ver qué carencia había en esa relación que no te habías querido parar a mirar. Si te molesta la situación con el trabajo, mira a ver qué relación mantienes con tu trabajo, desde dónde lo has enfocado. Todo aquello que nos está apretando nos está dando siempre la oportunidad de crecer, de expandirnos. Entonces, cuando empiezas a tomar conciencia es empezando a darte cuenta. Darse cuenta es el primer paso. Es cuando dices, ah, mira, esto estaba aquí y yo no lo había visto. Ahí empieza ese pequeño paso, que es un gran paso, Claro. para comenzar a ir eliminando barreras, muros, porque son como filtros, ¿sí? La conciencia, como todo, está constituida de muchos filtros. Entonces, es ir quitando uno a uno para que aquello que podamos ver sea cada vez más nítido, más claro, comprendamos mejor el para qué el ser humano está sobre la Tierra, para qué estamos todos en esta situación. Más allá de todo lo que podamos escuchar, porque mira lo que se maneja en las redes, que es tremendo, una desinformación tremenda, Sí. más allá de todo lo que podamos pensar de ideas conspiranoicas, que si todo esto es un gobierno, que si es una clase de élite, que si, más allá de todo eso, quien lo haya podido organizar, hay que mirar también para poder abrir conciencia y darnos cuenta de que hay una realidad que la vida está permitiendo porque ella tiene otra finalidad. Es la finalidad de que podamos crear algo nuevo. Nos está reparametrizando la mirada para volver otra vez a conseguir un grupo humano que camine como uno solo. Que dejemos de luchar, de competir, de querer tener más que el otro, de dominar al otro para garantizar mi supervivencia, sino que empecemos a comprender que no es luchar contra el otro, ni dominar al otro, es colaborar con el otro. Sí, Entonces eso bueno, y de es, hecho esa es la energía que ahora ya se mueve, ¿no? En este siglo. Ujú. parece que lo está consiguiendo, ¿no? Entonces, mira, Poquito a es poco. como, eso, es como, mira, algo se está empezando a mover, ¿sí? Porque Sí, las situaciones de apriete, te aseguro que más allá de creer, como hemos hecho siempre, de dividir la vida, esto es bueno y esto es malo, la vida no se ha dividido nunca. Solo que para llegar a ti y que tú te despiertes a esa conciencia que eres y que te habita, necesita a veces traerte situaciones de apriete, porque es como tú vas a poder reaccionar a otras. claro. Entonces, Sí, es asumir más que luchar, pues es sí. expandir más que contraer, ¿sí? Porque eso te elimina más ese miedo y te hace entrar un poco más en esa compasión por el otro, en esa comprensión hacia el otro.
y eso empieza a habilitar en ti algo extraordinario por el que todos queremos conseguir, llamado amor. Porque Pues sí, lo que no es miedo es amor y lo que no es amor es miedo. Solo dos cosas son importantes, solo dos emociones nos transitan. De ellas se derivan el resto, pero esas son prioritarias. ¿Sí? totalmente de acuerdo, Maite. Maite, bueno, he comentado al comienzo del programa las diferentes técnicas, bueno, algunas de ellas con las que trabajas. ¿Por qué razón Ujú. especialmente acuden las personas a tu consulta? Pues generalmente las trae un apetito de saber qué es lo que sucede en sus vidas, qué realmente estructura la realidad que ellos están viviendo. O bien puede ser un apriete pues, por una enfermedad, o bien por un problema de relaciones, o en el trabajo, o simplemente quieren saber, es ese apetito por el cual se empieza también, ¿no?, a despertar la conciencia. Es como la respuesta ha originado que la pregunta se formule. Entonces, ese ¿para qué me sucede esto? Es un comienzo extraordinario y por lo cual suelen acudir para comprender, porque es una estructura identitaria la que nos lleva a todos y es inconsciente. Entonces es necesario empezar a hurgar en esa estructura, llegar a esos cimientos que la están sosteniendo para que podamos construir, reconstruir una nueva estructura, ¿sí? Que Quizás sea porque hay partes de estas personas que a lo mejor no consiguen poner en orden, ¿no? Situaciones que se les repiten y no encuentran exacto. no tienen ese atisbo de luz, ¿no? Como para poderla solucionar por sí mismos. Totalmente, llegan a un momento que es como un callejón sin salida. Claro. O bien es una situación que ha provocado un sufrimiento muy grande, o bien, como tú dices, es algo que se repite continuamente. Entonces, oye, siempre me voy a encontrar con los mismos hombres que son mujeriegos, Claro. siempre me voy a encontrar con un jefe que siempre va por mí y me está haciendo la vida imposible, siempre me tiene que suceder, es que siempre es lo mismo. Entonces, no, hay algo que se repite en tu vida precisamente porque quiere mostrar a tu conciencia que te hagas consciente de que dentro de ti hay un proyector, que es el inconsciente, que está proyectando en tu realidad ese hecho y se repite porque aún no lo has aprendido. Y ya te digo que el universo, la realidad, se va a encargar de repetírtelo continuamente hasta que puedas tomar conciencia, darte cuenta. Es lo único. Si no te das cuenta, si no eres consciente, ¿qué haces en tu vida? Repites patrones porque no sabes qué lo origina, no sabes qué lo impulsa. Claro. ¿Sí? Maite, trabajas, como he comentado, con diferentes técnicas. ¿De qué forma, cuando tienes a una persona delante, identificas cuál es la técnica adecuada para ella? Verás, durante años he estudiado técnicas siempre buscando una finalidad común, despertar la conciencia, porque para mí es lo prioritario en la vida. Entonces, cuando la persona viene, dependiendo de cuál es ese conflicto que quiere resolver, que quiere comprender, eh, entraré por una puerta o por otra. Entonces, bien es la descodificación biológica, donde se sintetiza en esa bioneuroemoción, o bien es a través de una descodificación dental, a través de mostrarle cuál es su estructura identitaria. Y todo eso está incluido con una lógica global convergente que nos va a mostrar que el ser humano es interdimensional, ¿sí? Y que todo se unifica al mismo tiempo. Con lo cual no es una técnica específica la que voy a usar. Voy a hacer una, que es lo que yo hago, una síntesis, ¿sí? Y la puerta de entrada siempre va a ser el inconsciente. Entonces, primero voy a ver cómo está tu vida, que yo pueda ir viendo señales, pistas, para poder abrir ese mapa tuyo, particular, del inconsciente, por el cual tu vida está repitiendo cosas o está desde una realidad que a ti no te llega, o sea, es como que te sientes atrapado. Generalmente eso es lo que sucede con un conflicto.
te sientes atrapado. De ahí que decimos que le damos vueltas y vueltas y vueltas a lo mismo. Es atrapado en una situación que no comprendes, porque tu mental no tiene más recursos, no tiene más herramientas, no sabe cómo. Y ahí le das vueltas y le das vueltas. Entonces, a través del inconsciente es rápido, porque el inconsciente sí tiene todas las respuestas, porque él lo conoce todo, lo ha transitado todo. Y entonces, a través del inconsciente, vamos a ver qué significa cada cosa que está ubicada en tu contexto, en tu medio ambiente, qué es lo que a ti te está, digamos, intoxicando, no te está Claro. permitiendo vivir libremente, sobre todo alcanzar eso que se llama felicidad, ¿no? Por lo menos estar a gusto contigo, ¿sí? Claro, o Así que digo, identificar es también un así. poco lo que es la paz interior, que hay en muchas ocasiones muchas personas que nunca han sentido paz interior, han estado en armonía, sino que viven en un continuo estrés o incluso en crisis, van de crisis en crisis y no logran tener apenas un tiempo de calma, de poder un poco deleitarse disfrutando pequeñas cosas. Parece que, bueno, que esto puede resultar un poco extraño, pero la realidad es así. O sea, yo siento que el estado natural de una persona es la paz interior, pero la realidad es que la mayoría no viven en la paz interior. No, me enseñó a vivir en un mundo, ya te digo, que es hostil a la mirada de la identidad, o bien llamado el ego, ¿no? Entonces, como vivimos desde esa mirada, todo lo que hacemos siempre, si te das cuenta, es protegernos de lo exterior. Cuidado, no te vayan a robar, cuidado, no te vayan a hacer daño, cuidado, que si el jefe te va a echar, cuidado. Siempre es miedo, miedo, miedo. Por eso, cuando tú me preguntas cuál es el primer obstáculo, yo te digo, el miedo. Claro. Siempre es el miedo. Porque el miedo es lo que te hace y te mantiene en la batalla. Y una batalla solo se lidia desde el miedo. Porque si hay amor, no hay batalla. Porque el amor es inclusivo y el miedo es exclusivo. Te Pero bueno, frena, te para. sí es cierto que el miedo, si lo escuchamos de una forma prudente, es también positivo porque nos ayuda a estar alerta ante distintas situaciones donde es conveniente tener precaución. En este caso, lo incorrecto es cuando ya lo llevamos a un grado excesivo, ¿no? Que ya nos limita, que nos frena, nos impide evolucionar y termina paralizándonos. Claro, de hecho, sigue siendo otra pista más. El miedo te va a indicar dónde está tu mayor freno a poder abrirte a la vida, Sí, ¿sí? Porque si sales del miedo, el primer paso es la confianza. Si nos hemos mantenido siempre en una especie de batalla contra la misma vida, por eso la hemos dividido y hemos dicho esto es bueno y esto es malo, claro. la vida ni es buena ni es mala, la vida es vida. La vida es una expresión y se expresa en todos los ámbitos y en todos los sentidos. Entonces, es comprender que aquello que viene que a mí me provoca miedo, de acuerdo, yo asumo ese miedo, soy humana, obviamente. Entonces, lo primero que hago es preguntarme, ¿a qué estoy temiendo? Si he llegado a confiar porque he comprendido que la vida siempre, todo lo que va a traerme, todo lo que yo voy a recibir de ella, siempre va a llevar un único sentido y es el mayor beneficio para mí, ahí es cuando yo, desde la conciencia ya despierta, puedes preguntarte, o me pregunto, si ya que estoy hablando en primera persona, ¿qué es lo que me estás diciendo? O sea, esto que viene a mí y que yo lo siento como un miedo interior, ¿qué es el beneficio? ¿Dónde está aquí el beneficio que yo aún no he conseguido ver? Porque lo que tengo entre eso que llega y yo, que me freno porque me provoca miedo, eso que hay en medio es esa no inclusividad de eso mismo, de creer que la vida, de saber y comprender que la vida me va a dar siempre la oportunidad de crecer. Entonces hay algo que se llama un punto ciego. Es como un muro, es como un filtro muy denso y entonces hace que yo no pueda ver qué es lo que en verdad quiere transmitirme la vida. Entonces hay preguntas que nos sacan de ahí. Es qué punto ciego tiene esta situación que yo
no estoy viendo el beneficio que me va a aportar. Entonces, desde esa mirada, comienzas a vivir una vida más suave, ¿sí? Sí, No va a impedir que haya muchas situaciones que van a venirte con miedo. Claro, es la vida. Y tenemos una memoria basada en la supervivencia, y entonces eso siempre nos va a llevar a lo basal, a lo profundo, a esos miedos de que me voy a encontrar, que me va a voltear la vida y qué peligro viene a mí, porque hemos aprendido a vivir en peligro. Desde esa otra mirada que te digo, el peligro se convierte en oportunidad, pues porque sí. vivimos en un mundo que es desdoblado y todo tiene su contrario. Entonces todo es inclusivo y la vida lo incluye todo. Así que si hay algo que te aprieta, mira a ver qué es ese otro algo que te está suavizando a la misma vez. Pues sí, Incluir una ambas buena partes. reflexión. Sí. Maite, la memoria transgeneracional deja impresa en nosotros mucha información que, sin lugar a dudas, nos repercute en la vida. ¿Cuál es el trabajo a realizar para que una persona quede liberada de estos patrones que le están limitando en su vida? Bien, la memoria transgeneracional que portamos todos, porque se trasvasa, decimos que heredamos la genética familiar, ¿sí? Sí, Bien, tú heredas un rostro parecido, o un color de ojos, una imagen similar. Esa genética, bien, corporal, biológica. Y además de la genética, también heredamos algo que nunca se ha tomado en cuenta, ahora ya sí, gracias a la epigenética conductual, eh, que heredamos igualmente el patrón emocional que se ha vivido en esas otras generaciones, padres, abuelos, bisabuelos, ¿sí? Es una cascada que va cayendo. Siempre quieres buscar en la próxima generación aquel que sea capaz de resolver el enigma del sí, sufrimiento que hubo en la familia, el para qué nos tuvo que pasar esto, aquellas injusticias, aquellas traiciones, aquello que sucedió, ¿sí? Siempre cuando uno no lo consigue, está esperando que el siguiente lo haga. Entonces, la memoria transgeneracional se trata de comprender qué patrones emocionales fueron los que portaban todos nuestros antecesores en toda nuestra familia, porque cada una de sus vidas va a ser una pista que nos va a llevar a comprender cuál es nuestro mapa del inconsciente biológico, el más basal, ¿sí? sí. Entonces, eso es muy, muy interesante, porque te va a hacer comprender un montón de cosas que no comprendes. Inclusive, ya te digo, todo lo de tu vida, desde para qué estudias lo que estudias. Y los demás dicen, ah, porque a mí me gusta. Sí, pero ¿y por qué te gusta? Y ahí todo el Claro, mundo se para. Ay, no lo sé, pero me gusta. Pero sí, el por qué no hay una respuesta. Claro, porque hay un patrón inconsciente que si, por ejemplo, en la familia hubo muchos muertos eh, por causas de una enfermedad, la siguiente generación va a inculcar en el inconsciente familiar, que es colectivo de grupo familia, va a sí, inculcar en un miembro de esa generación siguiente alguien que quiera estudiar enfermería o medicina o biología, o dependiendo de por dónde fue, hay alguien que está buscando evitar el sufrimiento tan tremendo que se vivió en generaciones anteriores. de algún Entonces, modo es como cada poner uno, orden en el sistema, ¿no? más que orden, sí puede ser un poco de orden, pero es como la solución para evitar el sufrimiento. Esa es la base. Sí, Porque es como todo lo que vivimos nos lleva a esa y nos mantiene en esa batalla, luego hemos sufrido mucho. Entonces el mayor depredador del ego es el sufrimiento. sí, Entonces él va a instituir, va a construir una estructura única, particular en cada uno, que va a estar priorizada por las memorias transgeneracionales, porque eso ya lo vivió. Es decir, como todo esto se trasvasa, se hereda, significa que nosotros portamos dentro de nuestro espacio lineal que transitamos en esta vida, igualmente portamos un llamado no tiempo. Es decir, todos los tiempos vividos también están en nuestra memoria celular.
se constituye en nuestro ADN, en nuestro ARN. Entonces, todo eso son informaciones que portamos todos en esa célula, como una memoria, y siempre va a estar encaminado a evitar situaciones que nos llevaron al sufrimiento. Por eso cada grupo familia va a tener un determinado patrón que quiere resolver. Aunque luego, si empezamos a analizarlos, casi todos pertenecen o se engloban en grupos, ¿sí? Que Sí, son generalizados y que luego cada uno tiene su propia particularidad dentro de ese grupo, pero es como muy general, ¿sí? pero sí hay un punto importante en común, ¿verdad? Siempre, te lo digo siempre, es evitar el sufrimiento, evitar que volvamos a vivir lo mismo de aquello que nos hizo sufrir, porque ese sufrimiento se vive como un peligro de muerte. Cuando alguien sufre inmensamente, lo que lo está sosteniendo en la base es un miedo a morir. Claro, Entonces nuestro tú puedes propio vivir. instinto de supervivencia. Sí, si por ejemplo a ti te quitaron la casa que era de tus padres y te quedas sin nada, lo basal que se va a despertar en ti es un miedo a morir, porque si no tengo casa, ¿dónde voy a vivir? Es que me voy a morir, me veo en la calle. Claro, Si alguien me echa del trabajo y no tengo con qué ganar, ¿cómo voy a vivir? Si un hijo se muere y aquello fue lo más grande del mundo, porque obviamente es un sufrimiento inconmensurable, voy a procurar y a convertirme en la siguiente generación, se va a convertir en una perfeccionista del cuidado y la protección de los hijos, para evitar claro, volver a vivir eso que tanto hizo sufrir. claro. ¿Ves? Y así es como esas memorias nos van dando pistas. Son pistas para que tú comprendas cómo tu inconsciente biológico está constituido, tu estructura identitaria. Muy Y interesante, eso es, realmente. sí, muy interesante porque eso te aporta conciencia, mucha más de la que nos creemos. Pues sí. Porque te va, como tú dices, liberando. Te va liberando de todo eso que inconscientemente te ha mantenido en un punto de mira siempre de una sola dirección, conseguir evitar el sufrimiento. ¿Qué es lo que sucede con eso? Fíjate bien, que nos convertimos en controladores de la vida y queremos controlar la vida. Niño, ¿dónde vas? Ven hasta ahora, cuidado que va a pasar, el coche, ¿ves? Vamos controlando, controlando, que la vida no vaya a llegar de sorpresa y nos vaya a causar un sufrimiento, Claro, ¿ves? Y la vida es pura incertidumbre, no se puede no controlar. se puede, Eso claro. es algo que estamos aprendiendo ahora. Sí, Y sí, eso sí, es una de bueno, las cosas de la el PINCE. COVID nos está ayudando a ello. Claro, porque la incertidumbre asusta mucho, Sí, ¿ves? Porque nos está enseñando, fíjate que a través de la incertidumbre, la vida nos está enseñando algo extraordinario. Confiad en mí, porque yo sé a dónde os llevo. claro. Entonces, con mensajes así, le das la vuelta a ese sufrimiento y puedes llegar wow, a ver las cosas de otra manera. Entonces, este apriete, por ejemplo, esta situación, la vas a vivir desde una mirada muchísimo más mansa, más en calma, ¿sí? Ujú. Sí, Y comprender dónde están los sufrimientos de la familia te va a permitir en ese transgeneracional que tu vida sea mucho más calmada. Sobre todo, te va a permitir, te va a facilitar que en vez de ser llevado por el sufrimiento inconsciente de la familia para generar una realidad en tu vida, como está realizada ya, como está generada, te va a permitir que ahora tú puedas elegir de nuevo. Porque creemos que cuando hemos elegido ahí se quedó la elección y ya esto es lo que me ha tocado. No, la vida siempre te ofrece una oportunidad detrás de otra. Y si consideras que esto te llevó a este camino y comprendes y te das cuenta desde dónde estudiaste esto, que lo mismo, quien se ha dedicado a la abogacía, por ejemplo, pues porque ha sufrido en la familia unas pérdidas de herencia, sí, muchísima injusticia a nivel de, bueno, de la misma ley, ¿no? Estatal, y genera próximos miembros de la familia que vayan a estudiar eso, son todas estas personas que una vez que han estudiado y aún teniendo un buen estatus social dentro de lo que han estudiado, resulta que no son felices. Y que claro. en el fondo dicen, ¿y yo para qué estudié esto? Sí, si yo vivo bien, si lo gano bien, pero es que yo no soy feliz. No se siente en Claro, plenitud, claro, porque su ser no se ha expresado, su alma claro. no se expresó, su mental llevó las riendas inconscientemente.
claro. por una ley prioritaria que está en el transgeneracional y es ser leales al mandato familiar. Pues sí. Entonces eso nos mantiene esclavos de ese mandato, cuando siempre hay otro camino, el camino de tu corazón. ¿Sí? Gracias, Maite. Nada de lo A que ti. nos sucede es casual. De hecho, nuestra propia dentadura contiene una información valiosa que posee un significado. ¿Puedes ponernos, Maite, algún caso concreto para que podamos entender la funcionalidad de la descodificación dental? Mira, la descodificación dental es tan certera como el 100% de los casos, fíjate. Wow. La estructura dental, ¿sí? Está formada por la estructura identitaria. Cada diente, ¿sí? Dependiendo de cómo esté, de cómo se forma, de las raíces, ¿sí? Nos va a dar una información de todo lo que en tu identidad ha logrado colocar como prioridad en tu vida, ¿sí? Para evitar ese tipo de sufrimientos. Y eso lo va a dar los dientes. Fíjate bien que los dientes no mienten, porque son tus dientes. Tú puedes contar tu historia, tú puedes creer que tu relación es así o asá o la culpa del otro, bla, bla, bla. Sí, es tu Claro. maraña mental. Pero los dientes, cuando ves una ortopantomografía, una llamada Panorex, ¿no? Que es la máquina que Sí, lo hace, una radiografía total de tu boca, ahí se va a ver toda tu estructura identitaria. Entonces es muy curioso como cuando encontramos en la salida a través de una consulta de descodificación y esa información se mueve porque obviamente va a mover en tu inconsciente patrones, eso se va a ver después también en tu boca. Entonces hay quien, no solamente por la forma de los dientes, sino luego si hay una fractura, si hay una ausencia de ese diente, si hay dientes multiplicados, ¿no? Supernumerario, hay dos paletas, hay dos, o sea, el doble de sí, alguna pieza, si hay caries, ¿dónde se gesta esa caries? Si es en una mirada vestibular, si es palatina, si es distal, si es mesial. Cada uno de esos, que a todas luces nunca nos hemos parado a pensar qué es lo que eso puede significar, porque lo vemos como, ay, mira, tengo una caries, pero no nos paramos, ¿sí? A saber qué es sí. lo que nos está diciendo, nos está transmitiendo que hemos encontrado o hemos transitado un conflicto que nos ha permitido una nueva solución de supervivencia ante un miedo, ante una especie de hostilidad, algo que nos ha invadido del medio ambiente. Entonces eso nos va a permitir ver qué sucede en el interior, porque los dientes nos van a contar aquello que la persona no sabe expresar, porque está en el inconsciente. Y cuando empiezas a descodificarlo, la propia persona dice, ostras, sí, eso es mío. Uy, sí, aquí murió, o sea, nos va a decir, ¿quién, si ha habido muertes de niños prematuros? Si el abuelo tenía un amor secreto y la abuela tenía un hijo escondido. Sí, o sea, historias que generalmente son los secretos no dichos, ¿sí? Sí. Esos van a quedar todos en esa identidad. Hay casos, no sé, es que hablarte de muchos casos, em, pues hace poco una chica en una consulta Sí, estuvimos viendo un patrón que se repetía en ella, ¿no? Como es bueno, es tiene una relación con un chico y ese chico pues la lleva esperando X años a que sí, a que no, y a que sí, que ya vamos a estar en pareja, no, pero mira, ahora hay un problema y mira que no. Es como una situación que se repite y que ella no llega a poder atrapar, digamos, ¿no? A poder tener. Entonces, al día siguiente, em, su premolar 45, la pieza 45, que porta una memoria de frustración, se le rompió, tenía una corona y la corona se le despegó y se le fue. Entonces, ¿qué nos está indicando en ese momento eso? Que ella había tomado conciencia de la frustración que durante tantos años había tenido con casi, casi, casi que sí, que me voy a casar, que voy a tener la pareja, y otra vez hay una fuerza contraria que se interpone y no lo puedo conseguir. Eso te claro. mantiene en la frustración. Y esa pieza dental, por ejemplo, lleva esa información.
la frustración. Hay otras piezas que te están hablando de la carencia de una tierra natal que se perdió. Hay otras que te hablan de padre, de madre, del amor con papá, con mamá, de los celos, ¿sí? Es que es una estructura identitaria genial. Por ejemplo, la 46 nos está hablando de algo que se llama la consideración. Y la consideración es entendida desde la mirada de orgullo de un padre que le dice a un hijo o a una hija: me siento orgulloso de ti. No por lo que has hecho, sino por lo que eres. Solo por ti. Y eso nos va a hacer ver el estado de cómo está cada pieza y cómo es el atraviese, el tránsito por el cual tú vas caminando en esta vida. En el momento en que tú obtienes, Maite, esa información de exactamente la pieza dental, ¿de qué modo sana el paciente? Obviamente, de la forma más sencilla, tomando conciencia. Porque cuando tú, además, mira, es una cosa muy, para mí es genial, porque te permite que cuando alguien o sea, yo puedo contarte qué información tiene eso que está mostrando tu biología a Sí, través de tu dentadura, es que yo no tengo que convencerte, es que eso es algo que te toma por dentro y de pronto dices: ostras, ahora entiendo, claro, es que es perfectamente como yo me sentía, es que eso es lo que me he estado sintiendo, pero yo no le sabía poner palabras. claro. Entonces, eso es lo genial, cuando puedes tomar conciencia de eso. Entonces, a través de tomar conciencia de esa información que forma parte de la estructura identitaria, lo que ahora es interesante es poder darle la vuelta y que comprenda qué otra información tiene el ser a través de eso. Porque al liberarte de eso, vas a conectar con otra información que es de tu propio ser, de ese espíritu que te porta. ¿Sí? Ajá, sí, Entonces eso es lo interesante. No pues sí. solamente quedarnos en lo que le pasó, igual que en el transgeneracional, porque todo va igual, porque aquí ya te digo que están todas las memorias, pero Sí, no es quedarte en: ah, claro, esto me pasa porque la culpa es de mi abuelo que hizo no sé qué, la culpa es de mi padre que hizo... No, la culpa no es de nadie. Ellos portaban sus propios programas mentales. Es claro. comprender cómo se opera en ti. Y ahora, una vez que tienes esa información, ahora vamos a darle la vuelta. Por ejemplo, la pieza número 15 nos habla de la traición, ¿sí? Sí, Porque hay una memoria de traición en la familia, ¿de acuerdo? Una vez que ha sucedido algo, esa información se revela y ya te acomodas como: ah, mira, sí, primero causa un alivio, como más espacio, se abre espacio en ti, ¿no? sí. Se quita la pieza y se abre espacio. Bien, no nos podemos quedar en que solamente porta esa traición, porque el mensaje del ser que te está diciendo a través de esa traición es que toda la vida te has cuidado de que no te traicionen Claro, y eso te ha llevado a traicionar tu propia alma, porque no fuiste allí donde tu alma quería que fueras. ¿Ves? claro. Eso sí que te expande. Mm. Entonces, esa es entrar a la conciencia a través del inconsciente identitario, te va a expandir, te va a hacer Es despertar un esa conciencia. autoconocimiento y te permite, ¿no? Pues evolucionar, desligarte un Exacto. poco, ¿no? De esa memoria errónea. Sí, fíjate que cuando te desligas, lo Sí, que haces es incluirla, porque no está en separarnos. sí, La sí, sí, realidad sí, nos sí, lleva a la inclusión de todo. sí, 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 ¿Sí? Porque si sí, no parece que: ah, bueno, esto es tuyo, ah, bueno, esto es... No, no, sí, sí, todo sí, eso sí. forma parte de mí. Entonces yo lo incluyo, pero ahora lo incluyo desde la ternura, Desde el desde la amor compasión. y sabes que es Entonces es algo muy que también diferente. es algo tuyo, es algo también que va un poco Claro, en ti mismo. claro. Y Claro, que simplemente era un sufrimiento que se ocasionó porque la persona no tenía más recursos, porque no sabía cómo hacerlo mejor. claro, Entonces eso no es culpabilidad, es comprensión. claro. Y como comentábamos al principio, no entras en una lucha con eso, sino que lo abrazas Claro, y lo incluyes en tu proceso vital. totalmente. Así es la expansión de conciencia. Es inclusiva, como la vida, que lo incluye todo. Claro. Maite, ¿qué mensaje puedes transmitir hoy a los oyentes de Ámame, por favor, para que les ayude en su camino vital? Pues mira, principalmente que abandonemos el juicio, porque el juicio nos ata a la culpa. Siempre pretendemos que el otro sea el culpable de todas mis desdichas.
Y eso nos coloca en una situación de victimismo, ¿sí? Entonces, cuando te conviertes en víctima, siempre vas a necesitar de un verdugo, Claro, porque es así, es un hecho. Entonces, cuando dejamos de una vez el juicio hacia el otro y empezamos a incluir al otro también y a comprender que eh, todo lo que me sucede es porque la vida está permitiendo que me llegue para que yo pueda expandirme más, desde esa mirada no tiene nada que ver con la culpa, sino que resulta que el otro, que a todas luces viene a tocarte las narices, resulta que lo que en verdad la vida lo está usando para que tú despiertes algo en ti que te va a proporcionar más expansión. Entonces el otro resulta que en vez de un enemigo se convierte en un aliado. claro. Entonces, eso es un mensaje de poder ver la vida desde otra mirada nueva, diferente. Y la segunda cosa que podría decir que es muy importante es que dejemos de creernos especiales, porque el especialismo nos lleva a la separación. Porque si yo soy especial, voy a procurar siempre ser mejor que tú, porque soy más especial. Entonces el Claro, especialismo nos mantiene en una visión de no integridad, sino de batalla contra el otro, porque yo tengo que demostrar que yo soy mejor que tú. Entonces el especialismo es un producto del ego, sí, es un producto de una estructura mental, pero no es del ser, no es del corazón, ¿sí? Entonces eso es extraordinario que podamos tomar conciencia de eso, porque lo que sí somos es únicos e irrepetibles, porque el universo es tan infinito que no se va a repetir, no va a repetir modelo. Tú portas algo que te hace único, portas un potencial que te hace único y por eso eres irrepetible, claro, pero no te hace especial, porque lo que a ti te hace único, a mí lo que me hace única, nos complementa siempre, claro. ¿ves? Entonces el mejor mensaje que puedo dar es que para que podamos crear una nueva humanidad basada en la unión de todos y en la colaboración de todos, dejemos de juzgarnos unos a otros, dejemos de cargar con la culpa que yo no sostengo de algo y se la coloco al otro, dejemos de creernos especiales, dejemos ya de dividir la vida entre buena y mala y empecemos a abrazar con confianza que aquello que viene, por muy duro que nos parezca a todas luces, hay algo detrás que nos está llamando a una confianza, a una apertura, a de verdad de una vez vivir. Vivir es vivir sin miedo, vivir desde la inclusión, es estar frente a otro y no tener que separarme tachándolo de algo o por el color de su piel, de sus ojos, de su lengua, de... No, cada uno tiene su particularidad, pero eso es enriquecedor. La diversidad de la humanidad es el enriquecimiento. Claro, Entonces totalmente de es acuerdo. empezar a incluirnos todos y dejar de soltar de una vez la lucha por la supervivencia, porque la tierra es inmensamente abundante, para todos de sobra. Entonces el miedo por la supervivencia hace que cada uno quiera acaparar. Y entonces llega esa injusticia en donde el 1% posee la riqueza de un 99%. Es inviable. Para algo la vida nos está parando Claro, porque nos está ofreciendo reparametrizar nuestras miradas y empezar a dejar de sobrevivir y vivir, porque la vida no necesita ser sobrevivida, la vida es vida. Entonces permitamos que la vida nos viva y que mire a través de nuestra mirada, porque esto es vida. pues Sí. sí, totalmente de acuerdo. Para concluir, Maite, ¿puedes hablarnos de los servicios que prestas y cómo podrían contactar contigo las personas interesadas? Sí, pues mira, todo esto ha surgido, ¿ves? Todo este parón, este confinamiento ha surgido justo en plena salida de todo mi nuevo método al que he llamado Escuela Q, Lógica Espacio-Temporal, para comprender cómo es el ser humano en su totalidad. Sí, Y bueno, proyectos de talleres, de cursos, de consultas grupales y también individuales. Para todo lo que quieran, hay una página web que aunque todavía está
digamos, incipiente, empezando, a través de esa página podrán contactarme. Ahí está el correo y sin ningún ¿Puedes problema. comentar cuál es tu página web? Sí, es Escuela Q, Lógica Espacio-Temporal. Estupendo. ¿Sí? Vale. Bueno, ¿qué haces? ¿Sesiones individuales, por ejemplo, con distintas terapias? ¿Puedes hablarnos un poco sobre las terapias que realizas en tu Ya sesión? te digo, sí, ya te digo que lo principal va a ir siempre encaminado a que tú puedas comprender cómo va la estructura de tu inconsciente. O sea, porque mi impulso, mi apetito particular a lo que provoca esto a lo que me dedico es a despertar la conciencia, Claro, ¿sí? Entonces, la conciencia que no conoce, que tiene y porta una memoria transgeneracional, vive totalmente a expensas de un inconsciente que la va a llevar. La persona que no es consciente de una estructura identitaria se la va a llevar puesta al inconsciente también. La persona que no comprende que hay un campo interdimensional, que todos estamos conectados con todo, que a la misma vez que transitamos una linealidad en el tiempo, donde pasamos de un pasado y pasamos a un futuro incierto, generalmente nos vamos a quedar en ese pasado, es procurar comprender que no solamente existe un tiempo, cronos, que se abre en una linealidad, sino que hay otro tiempo llamado no tiempo, al que se le reconoce como kairos, y es dentro de ese tiempo, cada uno puede acceder a ese no tiempo, que son todas las memorias que siguen transitando a lo largo de siglos y todas aquellas que aún quedan por ser transitadas, que tenemos acceso a través de todo, a todo a través del inconsciente. Tenemos acceso a la conciencia cuando podemos entrar al inconsciente a desmantelarlo, a desplegarlo, a ver. No somos conscientes de que portamos el tesoro más grande y vamos buscándolo siempre fuera y no somos conscientes de que aquí se halla el mayor tesoro. Entonces, ¿qué mejor podemos hacer que desplegar el mapa de nuestro tesoro? Entonces, a través de las consultas, ya sean individuales, ya sean grupales, vamos a buscar siempre desplegar ese mapa para que puedas empezar a desplegar tu conciencia, a vivir una vida consciente claro. de todo aquello, a incluir todo lo que viene en la vida, ¿sí? A que formamos parte de un planeta, a que nos encargamos de ponerle fronteras para separarnos. Y sin embargo, la Tierra como planeta no tiene fronteras. El ser humano es humano. No importa el color y la lengua que hables, te vas a otro país, sigues siendo un humano. Te va a aportar la misma estructura, el mismo campo emocional, la misma neurología, encendida de una o de otra forma por todas tus memorias y por tu inconsciente colectivo. Pero todo eso es una enorme riqueza a la hora de poder comprenderlo. Entonces ya te digo que está basado en desplegar ese mapa del inconsciente y ya sea a través de una radiografía, porque quieras comprender esa identidad a través de esa dentadura, de toda esa descodificación dental, ya sea por algo que te sucede y quieras comprender a tu biología. Claro. Eh, ya te digo que todo eso va a ir siempre unido con esto que se llama la lógica, porque hay algo que es importante y es que empecemos a dejar de estar enlazados con algo que se llama lo místico y empecemos a bajar a la tierra, porque aquí en la tierra está todo. No necesitamos creer que en un cielo lejano vamos a adquirir algo extraordinario o digamos, nos espera una vida extraordinaria. ¿Y por qué no? Podemos asumir que aquí en la tierra ya se nos dio ese paraíso, ya tenemos acceso a una tierra que es extraordinaria. Entonces empezamos a asumirnos adultos, a madurar. Y eso nos provoca siempre soltar el miedo. Así que todos aquellos que desean poder expandir todo esto, comprender, simplemente comprender qué sucede, el para qué sucede en su vida, lo que sucede. Bienvenidos todos. En cuanto pase todo esto, ya empezaré ya a dar los siguientes cursos
que se darán las conferencias, en fin, empezando ya a organizarlo todo. De momento, abierta a la vida y bueno, y a todos aquellos que quieran acudir. Está obviamente la vía online y, y siempre te va a aportar, siempre, siempre, siempre te va a aportar comprender cuál es tu mapa del inconsciente. Genial. ¿Sí? El autoconocimiento es fundamental para entender nuestras necesidades de sanar y liberar aquello que nos está lastrando el camino. Eres un superviviente que has llegado aquí de la mejor forma que has creído oportuna, pero hoy tienes en tu poder la posibilidad de transformarte para lograr tu plenitud. Muchas gracias, Maite, por compartir tus conocimientos y experiencias y ponerlas hoy a disposición de los oyentes de Ámame, por favor. Muchísimas gracias a ti, Sergio, por la oportunidad de expresarme y de conocernos. Así que ha sido un placer. Igualmente, un placer grande. Muchas gracias a todos y a ti que nos escuchas, ámate, por favor.